En los desolados confines del viejo oeste, donde la ley era a menudo un mero susurro arrastrado por el viento polvoriento y la supervivencia una cruel lotería, pocos nombres inspiraban tanto pavor como el de Calavera. No era su verdadero nombre, por supuesto. Nadie recordaba ya su nombre de pila, ni siquiera él mismo, o al menos así le gustaba pensar. Calavera era una leyenda forjada en el acero de los revólveres y el sudor frío de los cuentos susurrados junto a fogatas solitarias. Su sombra se alargaba por los cañones resecos y los pueblos fantasmas, una silueta de infamia y temor. Era un fantasma entre los vivos, un presagio de fatalidad para los ricos y poderosos, y una advertencia sombría para cualquiera que osara cruzarse en su camino. Se decía que Calavera no tenía corazón, que sus ojos eran tan fríos como el plomo de sus balas y que su alma había sido vendida al diablo en algún cruce de caminos olvidado. Había robado bancos, asaltado diligencias y, según los rumores más escalofriantes, había dejado un rastro de destrucción que abarcaba desde las montañas rocosas hasta la frontera mexicana. Los carteles de Se Busca, con su rostro grabado en toscos dibujos, adornaban cada oficina de sheriff y cada poste de telégrafo, ofreciendo una recompensa que podría alimentar a una familia durante una vida entera. Sin embargo, nadie se atrevía a reclamarla. Pocos habían visto a Calavera y vivido para contarlo, y los que sí lo habían hecho, hablaban de un hombre de pocas palabras, pero de una presencia que helaba la sangre. Su habilidad con las armas era insuperable, su astucia legendaria, y su frialdad ante el peligro, casi sobrenatural. Era, sin lugar a dudas, el bandido más temido de todo el oeste. Pero el oeste, como el corazón humano, era un lugar de contradicciones y sorpresas. Y fue en un día cualquiera, bajo el sol implacable que blanqueaba los huesos de la tierra, que el destino de Calavera tomó un giro inesperado, uno que desafiaría su propia leyenda y pondría a prueba la fibra misma de su ser. Se encontraba Calavera cabalgando por un sendero apenas visible, un camino serpenteante a través de un laberinto de cañones rojizos y mesetas solitarias. Llevaba días sin ver un alma, solo el cielo azul infinito y la tierra árida bajo los cascos de su fiel corcel, Sombra. Su objetivo era un escondite remoto, una cueva oculta que conocía desde hacía años, donde planeaba descansar después de su último trabajo, el vaciado de la caja fuerte de un banco en Pecos, Texas. El botín era considerable, suficiente para desaparecer por un tiempo, tal vez incluso cruzar la frontera y empezar de nuevo en algún lugar donde el nombre de Calavera no resonara con el eco del miedo. El calor era asfixiante, el aire denso con el olor a polvo y enebro. De repente, un sonido que no pertenecía al silencio del desierto rompió la quietud, un lamento débil, casi inaudible, arrastrado por una ráfaga de viento. Calavera, con la mano instintivamente en la empuñadura de su Colt, detuvo a Sombra. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar el horizonte en busca de peligro, escanearon el terreno. El lamento se repitió, un quejido infantil que perforó la burbuja de su soledad. Contra todo su instinto, contra la sabiduría que le había mantenido con vida en un mundo de lobos y hienas, Calavera espoleó a Sombra en dirección al sonido. Sabía que era una locura. En el oeste, la compasión era una debilidad, una invitación a la traición o la muerte. Pero algo en ese llanto, tan frágil y desamparado, lo arrastró. Lo encontró no muy lejos, en el fondo de una zanja poco profunda, donde los restos destrozados de una carreta volcada yacían esparcidos como huesos de un animal prehistórico. El sol había estado cocinando los restos durante días, la madera estaba astillada, las lonas rasgadas. Y en medio de la desolación, una mujer joven, de no más de 20 años, yacía acurrucada, su cuerpo cubierto de polvo y desgastado por la desesperación. En sus brazos, envuelto en una manta sucia pero cuidadosamente ajustada, un bebé, no más de unos meses, gemía débilmente. La mujer, Elena, levantó la cabeza al oír el relincho de Sombra. Sus ojos, antes llenos de una chispa de vida, ahora eran pozos de terror y desesperación. Vio la silueta imponente de Calavera, el sombrero de ala ancha cubriendo parcialmente su rostro enigmático, el brillo metálico de su revólver. Creyó que era el fin. Había estado huyendo durante días desde que su carreta fue asaltada por una banda de forajidos, su esposo asesinado y ella abandonada a su suerte con su pequeña. Había sobrevivido con poco más que la fuerza de su voluntad y el amor por su hija, Sofía. Ahora, la muerte, en la forma de este temido bandido, había venido por ellos. ¿Qué pasó aquí?
La voz de Calavera era un gruñido bajo, áspero como la lija. No había hostilidad en ella, solo una cansada indiferencia, pero para Elena sonó como el eco de una sentencia. Elena, con la voz apenas un susurro rasposo, relató su desgracia. Habían sido atacados por la banda de los buitres, una pandilla notoria por su crueldad y su insaciable sed de sangre. Su esposo, un colono que buscaba una nueva vida en California, había intentado defenderlas, pero fue abatido sin piedad. Ella fue golpeada y dejada por muerta, mientras los bandidos se llevaban todo lo de valor. Había logrado arrastrarse fuera de la carreta, buscando refugio en la zanja, esperando, rezando, por un milagro que nunca llegaba. Calavera escuchó en silencio, sus ojos fijos en el pequeño bulto que era Sofía. El bebé lloriqueó de nuevo, un sonido que de alguna manera, inexplicable para él, resonó en lo más profundo de su ser. Un recuerdo fugaz, una imagen difusa de otra cara infantil, de una mano pequeña aferrándose a su dedo, parpadeó en su mente, tan rápido como un relámpago en una tormenta de verano. Lo apartó. No había lugar para tales debilidades en su mundo. Su primer impulso fue darse la vuelta y seguir su camino. No era su problema. Nunca había sido el problema de nadie más que el suyo propio. Había evitado lazos, responsabilidades, cualquier cosa que pudiera ralentizarlo o convertirlo en un blanco. Pero al mirar a Elena, al ver el miedo y la desesperación en sus ojos, pero también una chispa de una fuerza indomable que aún se aferraba a la vida de su bebé, algo se agitó dentro de Calavera. Era una sensación incómoda, extraña, como un músculo que no había usado en años. No puedo dejarlas aquí. La frase salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, sorprendiéndolo al tanto como a Elena. Elena lo miró con incredulidad, una mezcla de esperanza y desconfianza en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas audible. Eres Calavera. La gente te teme. Calavera se encogió de hombros, un gesto torpe y poco característico. Temen al nombre, no al hombre. Y el hombre ve que no tienen agua ni comida. Y los buitres son alimañas. Volverán si huelen algo. Era una excusa, una fachada para la extraña compasión que había brotado en su corazón endurecido. No podía admitir que el llanto del bebé lo había conmovido, que la imagen de la joven madre aferrándose a la vida había despertado algo en el que creía muerto hacía mucho tiempo. «Sube», dijo, extendiendo una mano curtida hacia Elena. La mujer dudó, pero la mirada de Calavera, aunque sombría, no albergaba amenaza. La necesidad era más fuerte que el miedo. Con un esfuerzo doloroso, Elena se levantó, su cuerpo dolorido por los golpes y la deshidratación. Calavera la ayudó a subir a la silla de montar de sombra. Luego tomó el bebé con una torpeza sorprendente, pero con una delicadeza que desmentía su reputación. Sofía dejó de llorar por un momento, sus pequeños ojos azules fijos en el rostro adusto del bandido. Así comenzó el viaje más improbable del viejo oeste. Calavera, el bandido más temido, el lobo solitario, ahora era el guardián de una madre y su bebé. Su plan original de desaparecer con el botín se había esfumado como el humo de un disparo. Ahora, su objetivo era llevar a Elena y Sofía a un lugar seguro, un asentamiento, una granja, cualquier lugar donde pudieran encontrar protección y una oportunidad de sobrevivir. El camino fue arduo. El sol era un enemigo constante, la sed una tortura. Calavera, acostumbrado a los rigores del desierto, encontró el ritmo de su viaje drásticamente alterado. Tenía que ir más lento, buscar sombra, racionar el agua con una precisión que nunca antes había aplicado a su propia supervivencia. Cada noche, encendía una pequeña fogata, lo suficiente para calentar una lata de frijoles o un poco de carne seca, y observaba a Elena acunar a Sofía, su rostro iluminado por las brasas parpadeantes. Veía la fatiga en sus ojos, pero también la feroz determinación de una madre. Elena, por su parte, observaba a Calavera. Al principio, su miedo era palpable. Se esperaba un monstruo, un demonio, pero lo que encontró fue un hombre de pocas palabras. Sí, pero con una extraña amabilidad en sus acciones. La forma en que vigilaba a los alrededores mientras ella dormía, la manera en que compartía la última gota de agua, la paciencia con la que trataba a Sofía, incluso la forma en que su voz se suavizaba, apenas perceptible, cuando le hablaba al bebé. Se dio cuenta de que debajo de la reputación de hierro fundido, había un hombre dañado, sin duda, pero un hombre. Una noche, mientras Calavera vigilaba,
El silencio del desierto fue interrumpido por el aullido lejano de los coyotes. Elena, incapaz de dormir, rompió el silencio. ¿Por qué haces esto, Calavera? Podrías habernos dejado morir. Nadie te culparía. Calavera se quedó en silencio por un largo momento, mirando fijamente las estrellas que salpicaban el cielo oscuro como diamantes. Hay cosas en este mundo que no se pueden ignorar, dijo finalmente, su voz un susurro ronco. Cosas que te recuerdan lo que es importante, o lo que podrías haber perdido. No dijo más, pero Elena entendió. Había dolor en sus palabras, una tristeza que la reputación de bandido no podía ocultar. Se preguntó qué historia se escondía detrás de ese nombre temido, que había transformado a un hombre en calavera. A medida que avanzaban, los peligros se multiplicaban. Un día, una manada de lobos hambrientos los acechó, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. Calavera los dispersó con unos pocos disparos bien colocados, no para matar, sino para advertir. Otro día, una tormenta de arena cegadora los atrapó, obligándolos a refugiarse bajo un saliente rocoso durante horas, el aire espeso y el mundo reducido a un velo ocre. Calavera sostuvo a Sofía, protegiéndola del viento y la arena con su propio cuerpo, mientras Elena se aferraba a él, encontrando una extraña seguridad en su presencia. Pero la amenaza más grande no era la naturaleza, sino los hombres. Los buitres. Calavera sabía que no habían abandonado su rastro. Eran persistentes, como carroñeros. Una tarde, mientras cruzaban una llanura abierta, Calavera sintió un escalofrío en la nuca. Eran jinetes, pequeños puntos en el horizonte, pero sus ojos entrenados reconocieron el patrón de movimiento. Eran los buitres. Los había visto antes. Había tenido enfrentamientos con ellos. Su líder, un hombre llamado el Zarpa, era tan cruel como su nombre lo indicaba, y tenía una deuda pendiente con Calavera por un viejo atraco. «Tenemos compañía», dijo Calavera, su voz grave, sin pizca de pánico. «Los buitres». Elena sintió que su corazón se encogía. Los rostros de esos hombres, las risas brutales, el recuerdo de la muerte de su esposo. El terror la paralizó. «No te preocupes», dijo Calavera, con una certeza que la sorprendió. «No los dejaré llegar a ti». Espoleó a sombra, buscando la cobertura más cercana, un pequeño grupo de formaciones rocosas que ofrecían un terreno defensivo. Allí, desmontó y ayudó a Elena a esconderse con Sofía detrás de la roca más grande. «Quédate abajo. No hagas ruido. Pase lo que pase, no salgas». Elena lo agarró del brazo. «Calavera, no puedes enfrentarte a ellos solo. Son demasiados». Calavera le dedicó una mirada intensa, una mirada que Elena nunca olvidaría. «Hay cosas que un hombre debe hacer, incluso un hombre como yo». Luego, se volteó y se posicionó, su rifle Winchester en mano, listo para la batalla. Los buitres se acercaron, sus gritos salvajes resonando en el aire. Eran al menos 6, liderados por el Zarpa, un hombre de rostro marcado por cicatrices y una sonrisa dentuda que revelaba una boca llena de dientes podridos. Al ver a Calavera, el Zarpa soltó una carcajada estridente. «Vaya, miren lo que el viento nos ha traído». Calavera en persona. «¿Y qué es esto? ¿Un niñero? ¿Quién lo diría?» El gran Calavera cuidando un par de ovejas perdidas. Calavera no respondió. Su mirada era fría y calculadora. Esperó el momento adecuado, el ángulo perfecto. Los buitres se acercaron demasiado, confiados en su número. Calavera abrió fuego. El primer disparo derribó a un jinete de su caballo. El segundo hirió a otro, que cayó gritando. El Zarpa y el resto se dispersaron, buscando cobertura. Comenzó una batalla a muerte. Calavera, con la ventaja del terreno y su increíble puntería, mantuvo a raya a los bandidos. Se movía entre las rocas como una sombra, sus disparos precisos y mortales. Elena, acurrucada con Sofía, escuchaba el rugido de los rifles, el silbido de las balas, los gritos de los hombres. Su corazón latía con fuerza, pero una extraña calma la invadía al recordar las palabras de Calavera. La lucha se prolongó. Calavera logró derribar a 2 hombres más. El Zarpa, furioso, se dio cuenta de que no podían asaltar la posición de Calavera sin sufrir más bajas. Pero era astuto. Ideó un plan. Mientras 2 de sus hombres mantenían a Calavera ocupado con fuego de cobertura, el Zarpa y otros se flanquearon, buscando una manera de rodearlo. Calavera, siempre vigilante, vio el movimiento.
Sabía que su posición era vulnerable por el flanco. Necesitaba actuar rápido. Disparó a uno de los flanqueadores, hiriéndolo, pero esto le dio una fracción de segundo al Zarpa para acercarse. El Zarpa disparó, y la bala golpeó a Calavera en el hombro. El bandido gruñó. El dolor le atravesó el cuerpo, pero no cayó. Se cubrió, disparando con una sola mano, mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. El Zarpa, al ver que Calavera estaba herido, gritó de triunfo. «Lo tenemos, muchachos. Es el fin del gran Calavera». Pero Calavera tenía un último as bajo la manga. Había previsto una situación como esta. Había escondido un pequeño paquete de dinamita entre las rocas, una reliquia de un viejo trabajo de voladura. Con su hombro sangrando y la respiración entrecortada, encendió la mecha con un fósforo y la lanzó con su mano buena hacia el grupo del Zarpa. «¡A cubierto!», gritó Calavera, su voz tensa por el dolor. Los bandidos, sorprendidos, no tuvieron tiempo de reaccionar. La explosión fue ensordecedora, haciendo temblar el suelo. Piedras y tierra volaron por los aires. Cuando el humo se disipó, 2 de los bandidos restantes yacían inmóviles. El Zarpa, aunque herido y aturdido, estaba vivo. Su rostro, cubierto de polvo y sangre, reflejaba una mezcla de furia y un respeto a regañadientes. «Te mataré por esto, Calavera», rugió el Zarpa, levantando su revólver. Pero Calavera fue más rápido. A pesar de su herida, su mano encontró el segundo revólver que llevaba oculto. Su disparo fue certero, directamente en el pecho del Zarpa. El líder de los buitres cayó, sin vida, su último grito ahogado en un estertor. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el estruendo de la batalla. Calavera se desplomó contra una roca, su respiración agitada, el dolor pulsando en su hombro. La sangre manaba de su herida, y la cabeza le daba vueltas. Elena, al ver que el tiroteo había cesado, salió de su escondite, con Sofía en brazos. Al ver a Calavera herido, corrió hacia él. «Calavera, ¿estás herido?». Calavera sonrió débilmente, una sonrisa que no había mostrado en años, una sonrisa que era más una mueca de dolor y alivio. «Estoy bien, muchacha. Solo un arañazo». Pero no era un arañazo. La herida era profunda, y Calavera estaba perdiendo mucha sangre. Elena, a pesar de su propia debilidad, rasgó un trozo de su propia ropa y se lo ató firmemente alrededor del hombro, intentando detener la hemorragia. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Calavera, su voz más débil. «Podría haber más. O venir los federales». A duras penas, Calavera logró subir a sombra, con Elena y Sofía de nuevo en la silla delante de él. Cabalgaron durante horas bajo la luna, Calavera luchando contra el dolor y el cansancio. Finalmente, al amanecer, divisaron un pequeño asentamiento en la distancia, un puñado de casas de madera, un granero y una iglesia, un oasis en el vasto desierto. «Es Draigalch», dijo Elena, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. «Mi tía vive allí. Nos ayudará». Calavera asintió. Habían llegado. Su misión había terminado. El precio había sido alto, pero la satisfacción, una emoción que Calavera creía olvidada, era profunda. Al llegar a las afueras del pueblo, Calavera detuvo a Sombra. «Aquí me quedo», dijo. «No puedo entrar. ¿Sabes quién soy?». Elena se volteó para mirarlo, sus ojos llenos de gratitud y tristeza. «Calavera, no sé cómo agradecerte. Nos salvaste la vida. Eres un héroe». Calavera soltó una risa amarga. «Un héroe. Eso es lo último que soy. Soy un bandido, Elena. Un forajido. Siempre lo he sido y siempre lo seré. El oeste no tiene héroes, solo hombres que hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir». «No», dijo Elena con firmeza. «Esta vez hiciste lo correcto. Y eso te hace un héroe a mis ojos. Y a los de Sofía». Calavera miró a la pequeña Sofía, que dormía plácidamente en los brazos de su madre. La miró por un largo momento, una extraña ternura en sus ojos antes fríos. Luego, miró a Elena. «Cuídense, Elena. Y gracias». Antes de que Elena pudiera decir otra palabra, Calavera espoleó a Sombra. El caballo se alejó al galope, llevando a su jinete herido de vuelta a la inmensidad del desierto, a la sombra de su propia leyenda. Elena lo observó hasta que su silueta se perdió en el horizonte, llevándose consigo el secreto de su acto de valentía. El sol de la mañana comenzaba a pintar el cielo con tonos de oro y carmesí. Elena, con Sofía en brazos, caminó hacia el pueblo,
un nuevo rayo de esperanza en su corazón. Ella sabía que la historia de Calavera, el bandido temido, seguiría siendo contada en susurros de miedo. Pero ella, y solo ella, conocería la verdad. Sabría de la humanidad oculta bajo la dura capa de un forajido, del hombre que arriesgó todo por proteger a una joven madre y su bebé. Calavera cabalgó hacia el oeste, el dolor en su hombro un recordatorio constante de su decisión. Sabía que no podía cambiar quién era, que su pasado lo perseguiría siempre. Pero al mirar el sol naciente, una sensación de paz, extraña y nueva, se asentó en su corazón. Había hecho algo bueno. Había protegido a los inocentes. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para un hombre como él. El botín del banco de Pecos, que aún llevaba en sus alforjas, ahora parecía menos importante. Lo que había ganado, o más bien, lo que había redescubierto en sí mismo, era mucho más valioso. La leyenda de Calavera seguiría creciendo, adornada con nuevos relatos de su ferocidad y su astucia. Pero en el corazón de una joven madre, y algún día, en el de una niña que nunca lo recordaría, viviría otra historia. Una historia de un bandido temido que, por un breve momento, encontró la redención bajo el vasto e indiferente cielo del viejo oeste. Una historia que probaba que incluso en el hombre más oscuro, podía haber un atisbo de luz, una chispa de sacrificio que brillaba más que cualquier estrella del desierto. Y esa, mis amigos, es la verdadera historia de cómo el bandido más temido del oeste arriesgó todo para proteger a una joven madre y su bebé, demostrando que incluso en los corazones más duros, la humanidad puede encontrar un camino. Si esta historia del salvaje oeste te ha tocado el alma y te ha hecho reflexionar sobre la complejidad del espíritu humano, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte más relatos emocionantes del viejo oeste. Tus comentarios son siempre bienvenidos. ¿Qué piensas de la decisión de Calavera? ¿Crees que un hombre puede cambiar su destino? Déjanos tu opinión abajo. Hasta la próxima, vaqueros.